Bienvenidos al segundo clase de nuestro paseo por la historia del pueblo judío. Hemos empezado con la primera clase como una introducción. Hemos mencionado los 4 elementos desde adelante para atrás: el conflicto, el Estado de Israel, el sionismo, el pueblo judío, y hoy vamos a empezar tranquilamente con el pueblo judío, con su muy vieja historia. Otra vez voy a agregar que estoy abierto, estoy dispuesto a escuchar cualquier tipo de comentario a través del mail que está ahí abajo en el YouTube. Por las dudas le voy a decir ya, Udi Manor es mi nombre, @gmail.com. Soy historiador, soy profesor, doctor, experto en estos temas. Estoy trabajando en estos temas más o menos 30 años en forma académica, desde que empecé a cursar en la universidad, y después el segundo título, el tercer título. Bueno, adelante. Entonces, clase vamos a tocar simplemente el tema de lo que se puede llamar la mitología judía. Ahora, empezando con definiciones: ¿qué significa mitología? Hoy en día hay mucha gente que pone la mitología enfrente como un opuesto al término de la verdad. O sea, tenemos la verdad y tenemos la mitología. Es cierto, en algunos aspectos, como vamos a tocar más adelante, mucho más adelante en nuestro curso, por ejemplo, cuando los antisemitas en el siglo XIX están hablando del complot de los judíos a conquistar el mundo, y de ahí basan sus argumentos en lo que se puede llamar una mitología judía, cual tanto el poder como el deseo de controlar el mundo. Es una mitología en el mal sentido de la palabra. Pero cuando estamos hablando de la mitología, como por ejemplo de la famosa mitología griega con Zeus, con Helena, no sé, con cualquier resto de los héroes de la mitología helénica, cuando hablamos de la mitología de la Mesopotamia, o cuando hablamos de cualquier otra mitología, de los japoneses, de los chinos o de los aztecas. En ese sentido, la mitología no tiene que ver con la verdad o la mentira, sino estamos hablando de una serie de cuentos, una serie de narrativas, una serie de conceptos que están pasando de una generación al otro en formas más que todo de poemas, que en la época cuando todavía no había imprenta, entonces la memoria humana le queda más cómodo cuando los argumentos, los elementos culturales de carrera cultural tienen que ser transmitida oralmente. Entonces con poemas es mucho más fácil. Entonces, ¿de qué es la composición de lo que se puede decir, llamar la mitología judía? Eso está en la Biblia. Cada uno de nosotros que conoce la Biblia sabe cómo empieza en la Biblia, lo que se llama los cristianos el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Para los hebreos se llama la Torah, o el Tanaj, o también Mikra. Mikra, significado de la palabra es lectura. Claro que ya es un libro, pero la base de este libro, que tiene 24 tomos, y la primera parte, que se llama Torah, que tiene 5, el Génesis es el primero. Entonces la mayoría, o la mejor, o la parte inicial del Génesis tiene que ver con una mitología que tiene componentes muy simples. La cosa más importante es la decisión del Dios de crear el mundo. De repente él decide crear el mundo. Crear el mundo. Entonces, en el momento que Dios decide crear el mundo, ya el mundo supuestamente tiene que ser un buen mundo, porque Dios es un ente bondadoso. Pues no puede ser que Él va a crear algo negativo,
Por el otro lado, nosotros sabemos que el mundo está lleno de cosas negativas, más que todo el comportamiento humano, no todo el tiempo, pero de vez en cuando. Entonces ahí viene la parte del paraíso, del pecado original, Adán y Eva, Adán y Javá en hebreo. Entonces de ahí sale, ahí empieza, entre comillas, la historia humana que según la mitología hebrea o judía, es un paseo interminable, bueno, hasta que llegue el Mesías, un término que figura más adelante en la Torá, pero al principio no figura, pero como si está ahí como una promesa, ¿no? Porque si el Dios creó el mundo y Dios es bondadoso, y el mundo supuestamente es bueno, pero el ser humano hace pecado y por eso hay que reparar, hay que mejorar el mundo, hay que arreglar el mundo. Entonces el papel del ser humano es arreglar el mundo. Con eso volver a hacerlo un mundo bueno. Al principio, según esta mitología, es un papel de personas particulares, como por ejemplo Noah, el más famoso, que tiene la arca y de ahí todo adentro y empieza el diluvio, etcétera, etcétera. Y después, como se entiende, como si el proyecto es demasiado complicado para que sea algo universal a través de uno u otro personaje, entonces ahí nombra a un determinado pueblo y ahí figura Abraham. Abraham, después su hijo Isaac, y después su hijo Jacob, y después los hijos de Jacob, que en algún momento lleva el nombre Israel, de ahí tenemos Israel, hijos de Israel. Entonces, y ellos, por razones de una crisis en la agricultura, una crisis ambiental, para llamarlo así, tienen que huir a Egipto, donde hay suficiente comida para todo el mundo, pero el precio de tener la comida es la esclavitud, que es como la parte a donde es el momento histórico que dura, según la Torá, unos 430 años, que a donde el pueblo va educándose a través de la esclavitud, o sea, conociendo qué es la esclavitud. De eso cree el pueblo judío los conceptos de la libertad. La libertad, como es muy difícil de definir positivamente, es mucho más fácil de definir negativamente. Es decir, que cuando el pueblo judío sale de Egipto, que es la casa de la esclavitud, y ya la Biblia, centenares de veces figura el concepto casa de esclavos, Beit Abadim. Al salir de Egipto, de la casa de esclavos, de la esclavitud, pasando por el desierto, donde no hay civilización, el desierto, digamos, es la casa teórica, abstracta del Dios, ahí se hace, Dios entrega la Torah, que son todos los ideales sociales más que todo, al pueblo judío a través de Moisés, y después recién llega el pueblo judío a la tierra prometida, y la tierra prometida tiene una ventaja que el agua en esta tierra no llega de un río, sino llega del cielo. Y por caer del cielo no hay ningún mecanismo jerárquico como en Egipto que permite a un faraón controlar todo el pueblo a través de sus sacerdotes, que ellos conocen el ritmo del río, y con eso, con su conocimiento de la matemática, pueden manejar la sociedad y tener una sociedad muy rica y muy fuerte, pero a precio que todos son en realidad esclavos. La Torá judía propone otro sistema. Vamos a llegar a una tierra donde el agua no llega de un río, cae del cielo, solamente unos meses por año,
la época de la lluvia en Eretz Israel es entre, digamos, más o menos en términos nuestros de hoy día, entre noviembre y marzo, noviembre y abril, ponerle a veces en octubre, no más de 6 meses por año y más que todo 3 meses, diciembre, enero y febrero, es 90% de la lluvia que cae en la tierra y el resto del año hay que arreglarse con el agua que hay, sean ríos, sean pozos, sean agujeros de agua que cada uno tiene que construir al lado de su casa, una democratización de la economía básica, es decir, el agua, que eso, dice la Torah, según la mitología bíblica, teniendo este tipo de infraestructura, es más fácil o más probable que la gente arman una sociedad libre sin esclavitud. Claro que es una idea muy abstracta, muy no necesaria, o sea, puede ser así, y había momentos que era así, puede ser momentos que no es exactamente eso. Se puede llamar una mitología porque la mitología tiene el papel educativo. Volviendo al punto inicial de la mitología judía, una cosa fundamental, la única forma de entenderla, de bien entenderla, es ponerla en relación a las mitologías que estaban en el mundo, en la región muchísimo antes, miles de años antes de aparecer. Los judíos, igual como los griegos, entienden que ellos son pueblos jóvenes. Entonces no van a compartir con los pueblos o con las culturas, con las civilizaciones de la Mesopotamia o de Egipto en términos de antigüedad. Ustedes saben, o a lo mejor no saben, ahora les estoy contando que cuando el faraón muere, fallece, él no fallece. Él vuelve según la mitología de los egipcios antiguos, el faraón vuelve a su familia, que es la familia divina. En la Mesopotamia, un rey puede tener 40.000 años de edad. Eso es decir, que él está viviendo en una forma eterna, comparando con el ser humano que tiene una expectativa de vida en aquel entonces de 30, 40, 50 años como mucho. Entonces tenemos el rey de Mesopotamia, de Asiria o de Babilonia, que pueden vivir, según la mitología, de ellos 40.000 años. Entonces, la mitología es una civilización nueva, joven, y es una civilización que sale contra los conceptos conocidos de aquel entonces, que el bien y el mal tienen el mismo poder y que el mundo nunca fue creado. Y por ende no hay un solo Dios, ni hay un Dios solo que decidió de armar el mundo, sino el mundo siempre existía. Y el mundo, la historia, entre comillas, del mundo es una lucha eterna entre el bien y el mal. Como un clásico que todo el tiempo está jugando, los malos y los buenos están jugando, a veces los malos ganan, a veces los buenos ganan y así sucesivamente. Perdón. Entonces llega la mitología judía y dice todo lo opuesto, ¿no? Hay un solo Dios que él decidió con intención, hay intención atrás de la creación del mundo. Claro que el ser humano puede pretender que entienda la intención divina y de eso nacieron muchas guerras religiosas a través del tiempo, tanto en el mundo cristiano como en el mundo musulmán y también dentro del mundo judío, porque el monoteísmo, por un lado, tiene una gran ventaja que hay, o sea, la gente entiende que hay una intención, hay bien y mal, hay moral. ¿Okay? No es solamente una lucha sin fin entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, como dice la mitología de la Mesopotamia. Pero por el otro lado, justamente por suponer que hay, preponer que hay una intención moral, entonces divina, y ya que ningún ser humano es Dios,
Entonces, la única cosa que pueden hacer los seres humanos, sean sabios y sean expertos en las escrituras sagradas, como sean, siempre tienen que entender que ellos no saben exactamente lo que pide Dios. Y de ahí salen las batallas internas, tanto dentro del pueblo judío y después dentro del mundo cristiano, y paralelamente dentro del mundo musulmán, porque así nos cuenta la historia. Pero volviendo al punto inicial de esta clase, entonces lo tenemos bastante claro, que la idea de una mitología que sale como una contradicción total a la mitología bien antigua de la Mesopotamia o de Egipto, que el bien y el mal, como si no tienen ningún dueño, nadie es dueño de la verdad, no existe una verdad absoluta, no existe una moralidad, todo es una lucha de poder. Quien tiene más fuerza, él tiene la razón. Una cosa que a nosotros como seres humanos modernos, liberales, en un mundo de democracia, en un mundo de ley, no lo rechazamos totalmente y con razón. Y eso no quiere decir que todo el tiempo estamos portando bien, pero sabemos que hay bien y hay mal. Y esta idea del bien y del mal es el núcleo de la mitología hebrea. ¿Okay? En hebreo dicen, cuando una de las descripciones del Dios hebreo, es que es el Boré Or V'Yotzer Choshech. Él creó tanto la oscuridad como la luz. O sea, todo será. Él creó el mal y él creó el bien. Él viene antes de todo. Eso significa, eso es lo que realmente podemos entender cuando hablamos de monoteísmo. Eso justamente el monoteísmo. Hay un Dios que viene antes del mundo y él por una decisión, no por casualidad, él decide crear el mundo y él decide crear el ser humano. Y el ser humano está hecho, en hebreo se dice Betzelem Elohim. En castellano diríamos en la forma de Dios. ¿Ok? Pero no la forma de Dios. Yo no creo que Dios tiene la forma mía o de cualquier otra persona. Cuando la Biblia habla de Tselem Elohim, la forma de Dios, quiere decir que tal cual como el Dios tiene la buena voluntad de elegir y crear el mundo por sus razones, que podemos adivinar, podemos pelear qué exactamente quiere Dios, pero por lo menos estamos de acuerdo que había una intención. Igual el ser humano puede elegir, puede ser bueno, puede ser malo. Cuando él está portando mal, él sabe bien que él está portando mal y no va a decir, no, simplemente no me antoja hoy portar bien, hoy quiero portarme mal. Y mañana al revés, porque así es el mundo, como dice la mitología de la Mesopotamia. Entonces, en ese sentido, la mitología judía o la mitología hebrea o la mitología de la Torá o la mitología del Tanaj, como quieran llamarlo, eso no tiene importancia, que es en realidad una idea revolucionaria. Pero no es una revolución que se hace en un instante, como qué sé yo, quemar un árbol, o al revés, plantar un árbol. No es algo que lo haces en un instante y terminas. No, es una revolución que requiere una evolución permanente. Una evolución permanente, un trabajo constante del ser humano de mejorarse, ir yendo buscando el bueno y no el malo, ir mejorando su comportamiento tanto particular como familiar, como social, y la última parada es a nivel mundial.